La costurera aceptó un edificio inclinado como pago de su patrona, pero la razón de que estuviera inclinado le cambió la vida. Aurora era una viuda con 5 hijos que pasaba hambre. Su patrona millonaria le ofreció como pago un edificio viejo e inclinado que nadie quería. Un edificio tan torcido que parecía a punto de derrumbarse, que todos decían que estaba maldito, pero cuando descubrió por qué estaba tan inclinado, cuando abrió la habitación sellada que hacía que toda la estructura se doblara hacia un lado, comprendió que acababa de recibir mucho más que un techo, y ahora tendría que defender con su vida lo que la generosidad le dio. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y vamos con la historia. El día que Aurora Castellanos vio a su esposo Rodrigo desplomarse en medio de la construcción donde trabajaba, con la mano apretada contra el pecho y los ojos desorbitados por el dolor, supo que su vida acababa de quebrarse en pedazos. No hubo tiempo para despedidas, no hubo palabras finales, solo el golpe seco del cuerpo contra el suelo de cemento, el grito ahogado de ella, y después el silencio sepulcral que se instaló en su hogar como un fantasma permanente. Rodrigo tenía 44 años, Aurora 39 y 5 hijos que alimentar. Daniel de 15, las gemelas Sofía y Mariana de 12, pequeña Lucero de 8, y el bebé Nicolás que apenas cumplía 3 años. Los primeros meses fueron un descenso al infierno. El poco dinero ahorrado desapareció en el funeral. Las deudas crecieron como hierba mala. Los cobradores llegaban a la puerta exigiendo pagos que Aurora no podía cumplir. Vendió las herramientas de Rodrigo, los pocos muebles buenos que tenían, hasta su anillo de matrimonio, pero nada era suficiente. San Cristóbal de las Casas, el pueblo donde había vivido toda su vida, de repente se sentía hostil y frío. Las antiguas amigas la miraban con lástima, o peor aún, con desprecio apenas disimulado. «Pobre Aurora», murmuraban en el mercado. «¿Cómo va a mantener a esos 5 niños sola?» Una tarde de noviembre, con el estómago vacío y los niños llorando de hambre en casa, Aurora caminó hasta la casona Los Jazmines, en el centro histórico del pueblo. Era una propiedad enorme que pertenecía a doña Consuelo Villanueva, una mujer millonaria conocida en toda la región por su fortuna y su carácter difícil. Decían que era viuda también, aunque de eso hacía más de 25 años. Decían que era dura como la piedra y fría como el hielo, pero también decían que pagaba bien. Aurora tocó la puerta de servicio con manos temblorosas. Le abrió una mujer mayor de rostro severo, que la miró de arriba a abajo con desconfianza. «¿Qué quieres?» «Vengo a preguntar si necesitan ayuda», dijo Aurora, tragando su orgullo como si fuera vidrio molido. «Puedo limpiar, cocinar, lo que sea necesario. Tengo 5 hijos y espera aquí», interrumpió la mujer y cerró la puerta en su cara. Aurora esperó bajo el sol inclemente, sintiendo como el sudor le corría por la espalda y la vergüenza le quemaba las mejillas. Casi 1 hora después, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era otra persona, una mujer alta de unos 65 años, vestida con elegancia sencilla, el cabello completamente blanco recogido en un moño perfecto. Sus ojos eran color miel y penetrantes, como si pudieran leer cada secreto que Aurora intentaba ocultar. «Tú eres la viuda de Rodrigo Castellanos», dijo sin preámbulo. No era una pregunta. «Sí, señora». «¿Cuántos hijos tienes?» «5, señora». «¿Y qué edad tiene el menor?» 3 años, señora». Doña Consuelo la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego asintió levemente. «Necesito a alguien que limpie, que cocine, que se encargue de esta casona. El trabajo es pesado, las horas son largas. No tolero la pereza ni las excusas. ¿Puedes con eso?» «Sí, señora», respondió Aurora sin vacilar, aunque no tenía idea de cómo iba a arreglárselas con Nicolás. «Puedo con lo que sea. El pago es justo. Empiezas mañana a las 6 de la mañana. No llegues tarde». Y eso fue todo. Doña Consuelo cerró la puerta y Aurora regresó a su casa casi corriendo con el corazón, latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Esa noche, por primera vez en meses, logró comprar pan y leche para sus hijos. Los vio comer con una mezcla de alivio y tristeza que le apretaba la garganta. Pero en el pueblo las lenguas no tardaron en empezar a moverse. Aurora Castellanos, la viuda respetable,
ahora trabajaba de sirvienta para la millonaria. ¡Qué vergüenza! ¡Qué caída! Las comadres murmuraban en el mercado, en la iglesia, en cada esquina. «Es que no tiene dignidad», decía doña Remedios, la chismosa más grande de San Cristóbal. «Yo preferiría morirme de hambre antes que rebajarme así». Aurora escuchaba los comentarios y apretaba los puños, pero no respondía. No podía darse ese lujo. Sus hijos necesitaban comer. Los primeros días en la casona fueron agotadores. Aurora llegaba cuando todavía estaba oscuro, dejando a Daniel a cargo de sus hermanos, y no regresaba hasta que el sol ya se había puesto. La casona era enorme, 3 pisos, más de 15 habitaciones, pisos de mosaico antiguo que había que fregar de rodillas, ventanas inmensas con vidrios emplomados que requerían horas de limpieza. Y doña Consuelo era exigente, sí, pero no cruel. La observaba trabajar con esos ojos color miel indescifrables, pero nunca le gritaba, nunca la insultaba como Aurora había temido. De hecho, había algo extraño en la forma en que doña Consuelo la trataba. A veces, cuando Aurora estaba limpiando la biblioteca, sentía la mirada de la millonaria sobre ella. Otras veces, doña Consuelo le hacía preguntas inesperadas. «Tu hijo mayor va a la escuela, el bebé está sano. ¿Qué soñaba construir tu esposo?» Aurora respondía con respeto, pero con honestidad. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Doña Consuelo comenzó a darle ropa que ya no usaba, juguetes viejos para Nicolás, libros para Daniel, pequeños gestos que Aurora recibía con gratitud inmensa. Pero Aurora no sabía que ese trabajo iba a cambiar su vida de formas que jamás habría imaginado. No sabía que en esa casona antigua se escondía un secreto que llevaba décadas esperando. Esperando a la persona correcta. Y esa persona era ella. Una tarde de diciembre, mientras Aurora limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó voces fuertes que venían del despacho de doña Consuelo. Eran sus sobrinos, Mauricio y Leticia Villanueva, que visitaban la casona cada mes con la excusa de ver cómo estaba la tía, pero que en realidad solo querían asegurarse de que su herencia estuviera intacta. «Tía Consuelo, es ridículo que vivas sola en esta casona enorme con solo una sirvienta», decía Mauricio con voz melosa. «Deberías venir a vivir con nosotros a Tuxtla. Podemos cuidarte mejor». «No necesito que me cuiden», respondió doña Consuelo con voz seca como el desierto, «y mucho menos ustedes, que solo esperan que me muera para repartirse lo que me queda». El silencio que siguió fue tenso y helado. Aurora se quedó paralizada con el trapo en las manos, sin atreverse a moverse. Luego escuchó los pasos furiosos de los sobrinos bajando las escaleras, sus murmullos envenenados. «Vieja testaruda. Ya veremos quién tiene la última palabra». Esa noche, mientras Aurora terminaba de limpiar la cocina, doña Consuelo entró con un vaso de agua, se sentó a la mesa, algo que nunca hacía, y la observó en silencio durante largo rato. «Aurora», dijo finalmente, «¿tú qué harías si tuvieras mucho dinero y ningún hijo propio?» La pregunta la tomó desprevenida. Aurora dejó el trapo sobre el fregadero y se volvió hacia su patrona. «No lo sé, señora. Supongo que me aseguraría de que no cayera en manos equivocadas». Doña Consuelo sonrió por primera vez. No fue una sonrisa cálida, sino más bien triste, cansada. «Eres más lista de lo que aparentas», murmuró. Aurora no supo qué responder a eso, pero esa conversación se le quedó grabada en la mente durante días. 2 semanas después, llegó una visita inesperada a la casona. Mónica, la única hija de doña Consuelo, llegó desde Monterrey con su esposo Ricardo y su hija pequeña Valentina. Mónica era una mujer de unos 40 años, alta, elegante, pero con una frialdad en los ojos que Aurora reconoció inmediatamente. Era la misma frialdad de alguien que solo visita por obligación. La niña Valentina tenía apenas 4 años, cabello negro y rizado, ojos enormes, y una energía salvaje que no conocía límites. Corría por toda la casona, tocando todo, gritando, mientras sus padres apenas le prestaban atención. «Valentina, quieta», decía Mónica con voz irritada pero sin convicción. Y la niña seguía corriendo. Doña Consuelo la miraba con una mezcla de amor y tristeza que a Aurora le partía el corazón. Esa tarde, doña Consuelo le pidió a Aurora que vigilara a la niña mientras jugaba en el patio interior de la casona.
El patio era hermoso, lleno de plantas y flores, con una fuente antigua en el centro, y al fondo, un pozo viejo que había sido construido hacía más de 100 años. El pozo estaba cubierto con una tapa de madera, pero la madera estaba podrida por el tiempo, y nadie lo había notado. Valentina corría entre las plantas, persiguiendo una mariposa amarilla. Aurora la seguía de cerca, pero la niña era rápida, demasiado rápida. «Valentina, no te alejes». La niña no escuchó. Siguió corriendo hacia el fondo del patio, hacia el pozo. «Valentina, detente». Aurora vio lo que iba a pasar una fracción de segundo antes de que sucediera. La niña pisó la tapa de madera podrida. La madera crujió, se rompió, y Valentina cayó al vacío con un grito que Aurora nunca olvidaría. Aurora no pensó, no calculó, no dudó, ni por un instante. Se lanzó al pozo detrás de la niña. El agua estaba helada y negra, más profunda de lo que parecía. Se hundió hasta el fondo, sintiendo las piedras frías bajo sus pies antes de impulsarse hacia arriba. Sus ojos ardían por la suciedad del agua, pero logró ver la figura pequeña de Valentina hundiéndose, sus bracitos agitándose débilmente, su boca abierta en un grito silencioso. Aurora nadó hacia ella con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo. Agarró a la niña por la cintura. Justo cuando ella estaba a punto de rendirse, la jaló hacia su pecho y pateó con las piernas, luchando contra el peso del agua que empapaba su ropa y la jalaba hacia abajo. Cada movimiento era una agonía. Sus pulmones gritaban por aire, sus músculos temblaban de agotamiento, pero no se rindió. Emergió a la superficie con Valentina en brazos, tosiendo y escupiendo agua. La niña lloraba aterrorizada, aferrándose a ella con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Aurora logró agarrarse del borde del pozo. Gritó pidiendo ayuda, y siguió sosteniendo a esa niña como si fuera su propia hija. Los gritos llegaron un momento después. Doña Consuelo corría desde la casa con una velocidad que Aurora no habría creído posible en una mujer de su edad. Detrás de ella venían Mónica y Ricardo con las caras descompuestas por el pánico, pero fue doña Consuelo quien llegó primero, quien las ayudó a salir del pozo, quien envolvió a Aurora en su propio chal. «Tú la salvaste», susurró la millonaria con los ojos llenos de lágrimas. «Tú la salvaste». Esa noche, después de que llevaron a Valentina al hospital y regresó sana, después de que Aurora dejó de temblar, doña Consuelo la llamó a su despacho. La millonaria estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, con los ojos rojos de haber llorado. «Aurora, tú arriesgaste tu vida por mi nieta, una niña que ni siquiera conocías. Te lanzaste a ese pozo sin pensarlo, sin pedir nada a cambio. Y eso», su voz se quebró, «eso es algo que nunca voy a poder olvidar. Señora, yo solo hice lo que cualquier persona habría hecho». «No», dijo doña Consuelo con firmeza, «no cualquier persona. La mayoría habría gritado pidiendo ayuda, habría dudado. Tú no dudaste ni un segundo». Se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Durante meses te he observado, Aurora. He visto cómo trabajas sin quejarte, cómo te humillas frente a las chismosas del pueblo con la frente en alto, cómo amas a tus hijos con cada fibra de tu ser. Y hoy confirmaste lo que ya sabía. Eres una mujer extraordinaria». Doña Consuelo regresó al escritorio y sacó un folder de uno de los cajones. Lo abrió y extrajo varios documentos. «¿Recuerdas el edificio inclinado que está en la calle del Arco? El que todos dicen que está maldito». Aurora asintió confundida. Era un edificio antiguo de 3 pisos que todos en San Cristóbal conocían. Estaba tan inclinado que parecía a punto de caerse. Llevaba décadas abandonado. «Ese edificio es mío, y ahora es tuyo. Te lo voy a dar como muestra de mi gratitud. Las escrituras están aquí. Mañana iremos con el notario para hacer el traspaso oficial». Aurora se quedó sin palabras. El edificio inclinado, esa estructura torcida, vieja, abandonada, no era mucho, pero era infinitamente más de lo que ella tenía. «Señora, yo no sé qué decir». «No digas nada», interrumpió doña Consuelo con una sonrisa. «Solo acéptalo. Es tuyo, y lo que hay dentro también». Esas últimas palabras quedaron flotando en el aire como un secreto sin revelar. Aurora abrió la boca para preguntar qué significaban, pero doña Consuelo ya había guardado los documentos y caminaba hacia la puerta.
Ahora vete a casa con tus hijos, dijo la millonaria. Mañana hablaremos de los detalles. Y se detuvo en el umbral y la miró por última vez. Gracias. Gracias por salvar lo único en este mundo que todavía me importa de verdad. Aurora regresó a su pequeña casa rentada esa noche, caminando como en sueños. Un edificio. Doña Consuelo le había dado un edificio inclinado, viejo, abandonado, pero un edificio al fin, un lugar propio, el primer paso hacia una vida mejor para ella y sus hijos. Pero había algo en las palabras de doña Consuelo que no dejaba de resonar en su mente. Y lo que hay dentro también. ¿Qué había dentro de ese edificio inclinado? ¿Qué secreto ocultaba que hacía que se doblara de esa manera tan extraña? ¿Y por qué doña Consuelo había sonreído con esa mezcla de tristeza y alivio cuando le dijo que todo era suyo? La noticia se esparció por San Cristóbal como un incendio en época de sequía. Aurora Castellanos, la viuda pobre que limpiaba pisos ajenos, ahora tenía una propiedad a su nombre. Las lenguas venenosas del pueblo trabajaban sin descanso. En el mercado, en la plaza, en las puertas de la iglesia, el chisme crecía y se deformaba con cada repetición. Dicen que sedujo a alguien de la familia, murmuraba doña Remedios a un grupo de comadres. Por eso le dieron el edificio. Seguro tiene algo turbio. No, yo escuché que la niña se cayó al pozo a propósito, agregaba otra. Todo fue un plan para sacarle dinero a doña Consuelo. Aurora escuchaba los rumores cuando iba a comprar tortillas o cuando recogía a sus hijos de la escuela, y cada palabra era como una bofetada, pero ya no le importaba tanto como antes. Tenía algo más importante en que concentrarse. Sus 5 niños finalmente tendrían un techo propio, aunque ese techo estuviera torcido. El miércoles por la mañana, doña Consuelo llegó a buscarla en su camioneta. Aurora subió nerviosa con el estómago hecho un nudo. Iban al despacho del notario Villarreal, un hombre serio de lentes gruesos y bigote canoso que había manejado los asuntos legales de la familia Villanueva por más de 30 años. Mientras doña Consuelo manejaba por las calles empedradas del centro, Aurora notó un coche negro que la seguía a cierta distancia. Era un sedán oscuro con vidrios polarizados. Algo en ese vehículo le produjo un escalofrío de advertencia. El despacho del notario estaba en una casona antigua de 2 pisos con balcones de hierro forjado y puertas de madera labrada. Cuando entraron a la oficina principal, Aurora se sorprendió al encontrar a 2 personas más esperando. Mauricio y Leticia Villanueva, los sobrinos de doña Consuelo. Mauricio era un hombre de unos 40 años, con el cabello engominado hacia atrás y traje caro, que no podía ocultar su mirada calculadora. Leticia, su hermana menor, tenía 35 años, y un rostro que habría sido hermoso de no ser por la expresión amarga que parecía permanente en sus labios pintados de rojo oscuro. «Tía Consuelo», dijo Mauricio con voz melosa que no coincidía con el hielo en sus ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí. No sabíamos que tenías cita con el notario». «No tenía por qué avisarles», respondió doña Consuelo con sequedad. «Mis asuntos no les conciernen». «Pero tía», intervino Leticia con falsa dulzura, «somos familia. Todo lo que hagas nos concierne, especialmente cuando se trata de regalar propiedades de la familia a extraños». Sus ojos se clavaron en Aurora con un desprecio tan puro que casi era tangible. Aurora sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «Aurora no es una extraña», dijo doña Consuelo levantando la barbilla con dignidad. «Salvó la vida de mi nieta, algo que ninguno de ustedes habría hecho. Eso no le da derecho a recibir propiedades que han pertenecido a nuestra familia por generaciones», espetó Mauricio, dejando caer la máscara de cortesía. «Ese edificio era de tu abuelo, de nuestro bisabuelo. No puedes simplemente regalárselo a una empleada doméstica». El notario Villarreal carraspeó incómodo desde su escritorio. «Doña Consuelo tiene todo el derecho legal de disponer de sus propiedades como mejor le parezca», dijo con voz profesional. «El edificio en cuestión está a su nombre desde hace más de 20 años. No existe impedimento legal para hacer el traspaso, pero existe un impedimento moral», insistió Leticia. «Tía, ese edificio es parte de nuestro patrimonio familiar. No puedes hacer esto». «Tu padre», respondió doña Consuelo con una voz que cortaba como vidrio, «era mi hermano menor y un hombre codicioso que me pidió dinero prestado toda su vida sin devolver ni un peso, así que no me vengas con que le preocuparía el patrimonio familiar».
El silencio que siguió fue tan denso que Aurora casi podía sentirlo presionando contra su piel. Quiso desaparecer, volverse invisible, no estar ahí en medio de esa pelea familiar, pero doña Consuelo tomó su mano y la apretó con firmeza. «Notario», dijo la millonaria sin apartar la mirada de sus sobrinos, «proceda con el traspaso ahora». Los siguientes 30 minutos fueron una tortura. Aurora firmó donde le indicaron con manos temblorosas y el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Mauricio y Leticia permanecieron sentados en un rincón, lanzándole miradas de odio puro que prometían venganza. Cuando terminó el proceso y el notario le entregó las escrituras en un sobremanila, Aurora sintió que sus piernas apenas la sostenían. Doña Consuelo la guió hacia la salida, ignorando por completo a sus sobrinos. Pero justo cuando llegaban a la puerta, Mauricio habló con voz baja y llena de amenaza. «Esto no se va a quedar así, tía. Vamos a impugnar ese traspaso. Y en cuanto a ti», sus ojos se clavaron en Aurora, «disfruta tu edificio inclinado mientras puedas. No va a ser tuyo por mucho tiempo». En la camioneta de regreso a la casona, doña Consuelo manejó en silencio durante largo rato. Finalmente, cuando ya estaban saliendo del pueblo, habló. «No les hagas caso. No tienen ningún poder legal para quitarte ese edificio. Las escrituras están a tu nombre. Es tuyo, Aurora, tuyo y de tus hijos». Pero Aurora no se sentía tranquila. Conocía a hombres como Mauricio. Conocía esa clase de odio y sabía que él no se detendría solo porque la ley no estuviera de su lado. El sábado por la mañana temprano, Aurora y sus hijos llegaron al edificio inclinado. Los niños bajaron del taxi y se quedaron parados frente a la propiedad con las bocas abiertas. El edificio era aún más extraño de lo que Aurora recordaba. La estructura completa se inclinaba hacia el este, como si algo pesadísimo jalara desde ese lado. Las paredes de piedra colonial mostraban grietas profundas. Las ventanas de madera estaban hinchadas por la humedad. Los balcones de hierro forjado se curvaban en ángulos imposibles. «Mamá», susurró Lucero tomando la mano de Aurora, «¿de verdad vamos a vivir aquí?» «Sí, mi amor. Y lo vamos a arreglar poco a poco. Ya verás que va a quedar precioso». Abrió la puerta principal, que crujió con un sonido que parecía un lamento, y entraron todos juntos. El interior era oscuro y olía a humedad antigua. El piso de mosaico estaba cubierto de polvo y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Pero lo que más llamó la atención de Aurora fue la distribución extraña del edificio. Había una sala grande, una cocina pequeña, 2 habitaciones a la izquierda, un baño diminuto y una puerta cerrada al final de un pasillo corto del lado este del edificio. La puerta estaba hecha de madera gruesa, con un candado viejo y oxidado colgando de una argolla de hierro. Aurora se acercó a esa puerta y la tocó con la palma de la mano. La madera estaba fría, demasiado fría para ser normal, y cuando apoyó el oído contra la superficie, le pareció escuchar algo. No un sonido exactamente, sino más bien una presencia, como si la habitación respirara. «Mamá, ¿qué hay ahí?», preguntó Daniel acercándose con curiosidad. «No lo sé. Está cerrado con llave». En el marco de la puerta cerrada, casi invisible en la penumbra, había una pequeña inscripción tallada en la madera. Aurora se acercó con una vela que había encendido y leyó las palabras desgastadas por el tiempo. «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién había tallado eso? ¿El abuelo de doña Consuelo? ¿Y qué significaba? Cerca del mediodía, cuando la lluvia comenzó a caer, llegó una visita inesperada. Una camioneta blanca se detuvo frente al edificio y de ella bajó doña Consuelo, vestida con ropa simple pero elegante, cargando una canasta grande cubierta con una manta. «Vine a ver cómo están instalados», dijo la millonaria mientras subía las escaleras, «y a traerles algunas cosas». La canasta contenía comida, pan recién horneado, queso, jamón, frutas, leche y hasta un pollo asado completo. Los niños se amontonaron alrededor con los ojos brillantes de emoción. Aurora sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Doña Consuelo entró al edificio y lo recorrió con ojo crítico. Cuando llegó al pasillo que conducía a la puerta cerrada, se detuvo. Su rostro se puso serio. «¿Ya intentaste abrirla?», preguntó sin apartar la mirada de la puerta.
No tengo la llave, y el candado está muy viejo. Necesitaría herramientas para romperlo. Doña Consuelo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una llave pequeña oscurecida por el tiempo. La sostuvo frente a Aurora como si estuviera entregando algo sagrado. «Esta es la llave», dijo con voz suave. «Pero antes de que abras esa puerta, necesito explicarte algunas cosas. Podemos hablar a solas». Aurora le pidió a Daniel que cuidara de sus hermanos y siguió a doña Consuelo al balcón. Se sentaron mientras la lluvia caía con fuerza, creando un manto de privacidad a su alrededor. Doña Consuelo respiró hondo antes de hablar. «Mi abuelo, Cornelio Villanueva, construyó este edificio hace más de 90 años. Era un hombre muy rico, pero también muy cauteloso. No confiaba en los bancos, no confiaba en nadie en realidad, así que decidió guardar su fortuna de una manera particular». Aurora escuchaba en silencio, con el corazón latiendo más rápido. Durante años, mi abuelo fue acumulando objetos de valor, joyas coloniales, monedas de oro de las minas de Chiapas, collares de ámbar y jade, relicarios de plata, documentos históricos, cosas que hoy valen fortunas. Lo guardaba todo en esa habitación, y el peso de tantos objetos después de décadas fue lo que hizo que el edificio se inclinara de esa forma. Aurora sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El sonido de la lluvia se volvió distante. Su voz apenas era un susurro cuando habló. «¿Está diciendo que dentro de esa habitación hay una fortuna?» «Una fortuna», completó doña Consuelo, «que mi abuelo dejó en herencia a mi abuela, que luego pasó a mi padre, que luego pasó a mí. Pero yo nunca la saqué de ahí, nunca la vendí. La dejé en esa habitación todos estos años porque sabía que si mi familia se enteraba del verdadero valor de lo que había dentro, me matarían para quedárselo. Pero sus sobrinos, Mauricio y Leticia, ellos no saben. Saben que el edificio existe. Saben que está abandonado e inclinado, pero creen que solo es una propiedad vieja sin valor. Mi abuelo fue muy astuto. Nunca registró el contenido de la habitación en ningún inventario oficial. Para el mundo, esas cosas no existen, y yo mantuve ese secreto durante más de 20 años. Aurora sintió un mareo repentino. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué me dio el edificio con todo lo que hay dentro?» Doña Consuelo la miró con esos ojos color miel penetrantes, pero esta vez había ternura en ellos y tristeza profunda. «Porque no tengo a nadie más en quien confiar. Mi esposo murió hace 22 años. Mi hija vive en Monterrey y solo me visita por obligación. Mis sobrinos solo esperan que me muera para repartirse lo poco que creen que tengo. Estoy sola, Aurora, completamente sola». Su voz se quebró. «Pero luego te vi trabajar. Te vi soportar las humillaciones con dignidad. Te vi amar a tus hijos con una fuerza que yo nunca tuve. Y cuando te lanzaste al pozo sin pensarlo para salvar a mi nieta, supe que eras la persona correcta, la única persona que merecía esto». «Yo no puedo aceptar esto», dijo Aurora levantándose bruscamente. «Es demasiado. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No merezco una fortuna por eso». «No es por eso», insistió doña Consuelo también poniéndose de pie. «Es por quién eres, por cómo has vivido tu vida, incluso en la peor adversidad, y porque sé que vas a usar esa fortuna para algo bueno, para tus hijos, para darles la vida que merecen». Doña Consuelo puso la llave en la palma de su mano y cerró los dedos de Aurora alrededor de ella. «Abre la habitación cuando estés lista. Tómate tu tiempo. No tienes que decidir nada ahora, pero quiero que sepas que todo lo que hay ahí dentro es legalmente tuyo. Las escrituras del edificio incluyen el contenido. Está protegido por leyes de herencia que nadie puede tocar, ni siquiera mis sobrinos, aunque lo intenten». Doña Consuelo se despidió con un abrazo que Aurora no esperaba y se fue en su camioneta blanca, desapareciendo en la cortina de agua. Esa noche, después de acostar a los niños, Aurora se paró frente a la puerta cerrada con la llave en la mano. Extendió la mano hacia el candado. La llave se deslizó en la cerradura como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas. Giró con un clic metálico que resonó en el pasillo. El candado se abrió. Aurora lo quitó con manos temblorosas y lo dejó caer al suelo. Puso la mano en la manija de la puerta. Estaba helada. Respiró hondo una vez, 2 veces, 3 veces. Luego empujó.
La puerta se abrió lentamente con un chirrido largo y agonizante. La luz de la vela penetró la oscuridad, y lo que Aurora vio la dejó sin aliento. La habitación era más grande de lo que esperaba, tal vez de 5 por 6 metros, pero cada centímetro estaba ocupado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, y en esas estanterías había objetos apilados con cuidado meticuloso, protegidos con telas, organizados por categorías que revelaban la mente ordenada del abuelo de doña Consuelo. Aurora dio un paso adelante, levantando la vela para ver mejor. Su respiración se aceleró. En la estantería más cercana había figuras religiosas coloniales, vírgenes talladas en madera con detalles en oro, santos con expresiones serenas, cristos antiguos. En cajas de madera con cerraduras de bronce había joyas. Aurora abrió una caja con cuidado. Collares de ámbar del color de la miel, pulseras de jade verde intenso, anillos con piedras preciosas que lanzaban destellos de colores cuando la luz de la vela las tocaba. Se arrodilló frente a un baúl de hierro con candados que también estaban abiertos. Dentro había monedas, cientos, tal vez miles de monedas de oro y plata brillaban a la luz de la vela como estrellas diminutas. Aurora tomó una con dedos temblorosos. Era pesada, fría. Tenía grabado un escudo colonial y letras antiguas. El segundo baúl casi la hizo llorar. Estaba lleno de barras de plata, perfectamente apiladas, cada una del tamaño de un ladrillo. Aurora contó 20 barras. Luego, dejó de contar porque las lágrimas le nublaban la vista. Se sentó en el suelo de madera, incapaz de seguir de pie. A su alrededor, en esa habitación que había hecho que todo el edificio se inclinara bajo su peso, había una fortuna que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. No era solo dinero, era historia, era arte, era el legado de generaciones acumulado con paciencia y visión, y ahora era suyo, de ella y de sus 5 hijos. Pensó en Rodrigo, su esposo muerto, que había trabajado hasta el último día de su vida sin quejarse. Pensó en las humillaciones que había soportado en San Cristóbal. Pensó en las noches en que sus hijos se habían dormido con hambre. Pensó en todas las veces que había rogado a Dios que le diera una oportunidad, solo una, para darles una vida mejor a sus niños. Y Dios había respondido, pero no como ella esperaba, no con un trabajo mejor o un golpe de suerte, sino a través de doña Consuelo, una mujer solitaria que había visto en Aurora algo que nadie más había visto: dignidad, bondad, valentía. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. Ahora entendía la inscripción en el marco de la puerta. El abuelo de doña Consuelo había protegido esta fortuna con su vida, manteniéndola oculta del mundo, y ahora esa fortuna protegería a Aurora y a sus hijos. Les daría educación, salud, oportunidades. Les daría el futuro que merecían, pero primero tenía que protegerla, porque si Mauricio y Leticia se enteraban de lo que había aquí, no se detendrían ante nada para quitárselo. Los días siguientes fueron de transformación. Aurora, con el consejo de doña Consuelo, vendió algunas piezas del tesoro con mucha prudencia. Una joya aquí, una figura colonial allá, siempre a través de contactos discretos de doña Consuelo, siempre con discreción absoluta. Nunca vendía lo suficiente para atraer atención, pero sí lo necesario para transformar la vida de su familia. Contrató a don Aurelio Campos, el mejor maestro albañil de San Cristóbal, para reparar el edificio. El edificio se transformó en un hervidero de actividad. Las paredes fueron reforzadas y pintadas de blanco cálido. El techo fue completamente reparado. Las ventanas ahora tenían vidrios relucientes. La electricidad iluminaba cada rincón. El agua caliente corría por las tuberías nuevas. Mauricio intentó todo para quitarle el edificio. Llamó a Protección Civil para que lo condenaran, pero las reparaciones ya estaban hechas. Intentó impugnar el traspaso, pero los documentos eran legales e inapelables. Una noche, Aurora lo encontró con un hombre vestido de negro intentando romper la pared exterior de la habitación del tesoro. Pero doña Consuelo llegó con la policía, y Mauricio fue arrestado por daño a propiedad privada y allanamiento de morada. Mauricio pasó un mes en la cárcel. Cuando salió, tenía una orden de restricción que le impedía acercarse a menos de 500 metros del edificio. Y doña Consuelo cambió su testamento, dejando toda su fortuna a instituciones de caridad. Mauricio y Leticia no recibirían ni un peso. 5 años después,
Aurora estaba sentada en el balcón de su edificio, ahora completamente restaurado y hermoso. El edificio ya no estaba tan inclinado. Don Aurelio había instalado soportes estructurales que lo habían estabilizado. Aún se notaba una ligera inclinación, pero ahora era parte de su encanto, parte de su historia. Daniel ahora estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México con una beca completa. Las gemelas Sofía y Mariana habían ganado becas para estudiar medicina. Lucero tocaba el violín en la Orquesta Juvenil del Estado. Y Nicolás, ahora de 8 años, leía libros que niños de 12 apenas podían entender. Aurora había terminado su preparatoria y estaba estudiando administración de empresas. Había abierto una pequeña fundación que ayudaba a viudas en situaciones similares a las que ella había vivido. Les daba trabajo, capacitación, apoyo emocional. La había llamado Fundación Cornelio Villanueva, en honor al abuelo de Doña Consuelo. Doña Consuelo la visitaba cada semana, ya no como patrona, sino como familia. Se había convertido en la abuela que los niños nunca habían tenido. Una tarde de domingo, Doña Consuelo llegó y se sentó junto a Aurora en el balcón. ¿Sabes lo que me dijo mi abuelo Cornelio antes de morir?, preguntó la millonaria de repente. Yo tenía 12 años. Él estaba en su cama muy enfermo, pero me tomó de la mano y me dijo: Consuelo, el dinero es solo papel y metal. Lo que importa es lo que haces con él. Úsalo para proteger a quien lo merece, para darle oportunidades a quien tiene corazón bueno, pero mala suerte. Esa es la única forma en que el dinero tiene verdadero valor. Doña Consuelo miró a Aurora con lágrimas en sus ojos color miel. Durante décadas no entendí qué quería decir. Guardé su fortuna escondida en esa habitación con miedo de que cayera en manos equivocadas. Pero cuando te vi lanzarte a ese pozo sin pensar, cuando vi tu corazón puro y tu valentía, finalmente entendí lo que mi abuelo quiso decir. Tomó la mano de Aurora entre las suyas. Tú eres la razón por la que él guardó esa fortuna. Tú eres la persona que merecía encontrarla. Aurora no pudo hablar. Solo abrazó a Doña Consuelo y lloró lágrimas de gratitud, de alivio, de felicidad pura. Y el edificio inclinado, esa estructura torcida que una vez parecía a punto de colapsar, se había convertido en una leyenda en San Cristóbal de las Casas. La gente contaba la historia de la viuda pobre que había recibido un edificio que parecía maldito, pero que escondía un milagro. Un edificio que se inclinaba no por maldición, sino por el peso del amor y la generosidad de un hombre que había guardado su fortuna para la persona correcta, una persona que no había sido de su sangre, pero que había demostrado tener el corazón que él siempre valoró, humilde, valiente, bondadoso. 5 años después de esa noche en que Aurora había visto a su esposo morir en la construcción, estaba parada frente al edificio inclinado con sus 5 hijos, todos vestidos elegantemente. Doña Consuelo estaba junto a ella, ahora con 70 años, pero todavía fuerte y digna. Mamá, dijo Daniel, ahora de 20 años y más alto que ella. ¿Estás lista? Aurora miró el edificio una última vez. El edificio que había estado inclinado por el peso de un secreto. El edificio que le había dado una segunda oportunidad. El edificio que había cambiado su vida y la de sus hijos para siempre. Sí, dijo con voz firme. Estoy lista, porque esa tarde, Aurora Castellanos iba a hacer algo que nunca había imaginado posible. Iba a la ceremonia de graduación de Daniel de la universidad. Iba a ver a su hijo, el hijo del albañil muerto y la viuda pobre, recibir su título de arquitecto. Y luego irían a cenar a un restaurante elegante, los 7 juntos, celebrando no solo la graduación, sino todo el camino que habían recorrido. Un camino que había comenzado con una tragedia, continuado con humillaciones y pobreza, pero que había encontrado redención en el acto más simple y profundo, la bondad de salvar una vida sin pedir nada a cambio, la bondad de reconocer esa bondad y recompensarla, la bondad que se multiplica y se expande como ondas en el agua, tocando vidas, transformando destinos, creando milagros. Mientras caminaban hacia el coche que Aurora había comprado con dinero honestamente ganado de su trabajo y sus inversiones prudentes, Nicolás tomó su mano. Mamá, ¿es verdad que una vez fuimos pobres? Aurora se arrodilló junto a su hijo menor y le acarició el cabello. Sí, mi amor, una vez fuimos pobres, pero nunca fuimos miserables,
porque siempre tuvimos amor, y ahora tenemos amor, y también oportunidades. Pero lo importante, lo que nunca debes olvidar, es que el amor vino primero. ¿Y el edificio inclinado?, preguntó el niño con curiosidad. ¿Por qué estaba inclinado? Aurora sonrió mirando hacia la estructura que ahora brillaba bajo el sol de la tarde. Porque a veces las cosas más valiosas de la vida son tan pesadas, tan importantes, que hacen que todo a su alrededor se incline un poco. Pero eso no significa que estén rotas, solo significa que están llenas de historia, de amor, de secretos que esperaban ser descubiertos por la persona correcta. ¿Y tú eras la persona correcta? Eso dicen, respondió Aurora abrazando a su hijo. Pero yo creo que la persona correcta es simplemente alguien que está dispuesto a hacer lo correcto cuando nadie más lo hará. Alguien que protege lo que ama con su vida, porque al final lo que proteges con tu vida te protege a ti. Y mientras el coche se alejaba por las calles empedradas de San Cristóbal, dejando atrás el edificio inclinado que había cambiado sus vidas para siempre, Aurora supo con certeza absoluta que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada momento de miedo y duda, porque al final la bondad siempre encuentra su recompensa, no siempre cuando la esperamos, no siempre como la imaginamos, pero siempre, eventualmente la vida te devuelve lo que das. Y ella había dado todo lo que tenía: su trabajo, su dignidad, su valentía, y la vida le había devuelto un milagro escondido en un edificio inclinado, esperando pacientemente a que la persona correcta abriera la puerta y descubriera que los tesoros más grandes no son los que brillan con oro y plata, son los que se construyen con amor, se protegen con valentía y se comparten con un corazón generoso que nunca olvida de dónde vino ni a quién debe agradecer. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Que Dios te bendiga.